te voy a enseñar a preparar una tarta de manzana súper saludable. ¿Por qué es tan saludable esta tarta de manzana? Porque no lleva azúcar refinada, tampoco lleva trigo ni levadura. Es 100% vegetal y saludable. Y te va a sorprender por su sabor, porque es realmente deliciosa. Es súper jugosa, es pura fruta, puro sabor. Tenés que probar esta receta porque te va a encantar. Y para preparar esta deliciosa tarta de manzana vamos a usar manzanas jugosas y sabrosas preferentemente. Yo encontré unas manzanas orgánicas que están buenísimas, son súper ricas y las voy a aprovechar en esta tarta. Primero vamos a pelar 3 manzanas y las vamos a cortar en pedazos grandes. Te cuento que en lugar de manzanas podrías hacer esta misma receta con peras. Y la cáscara de manzana no la tires porque te voy a explicar en esta receta cómo aprovecharla. También vamos a usar una taza de pasas de uvas, las vamos a dejar en remojo con agua tibia mientras preparamos el resto de los ingredientes. En una licuadora vamos a colocar las 3 manzanas que picamos, vamos a agregar 1,5 tazas de harina de avena y media taza de agua. Y vamos a licuar hasta que se integren bien los sabores. Una vez que obtuvimos una masa homogénea, vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharada de canela. Y acá está mi hijo esperando que termine de hacer la tarta para probarla. La preparación tiene que quedar así, un poco espesa. Ahora vamos a pelar 4 manzanas. Estas manzanas las vamos a cortar en rebanadas bien finitas, lo más finitas posibles. Una vez que cortamos las 4 manzanas en rebanadas, las vamos a reservar en un recipiente y vamos a usar fruto seco. Para mí el que combina mejor con la manzana son las nueces, así que voy a usar media taza de nueces, las voy a picar bien chiquititas. Las nueces, si no te gustan, las podés omitir o las podés reemplazar por cualquier otro fruto seco que te guste. Vamos a colocar en una taza, porque en total es media taza de nueces picadas. Tenemos las nueces, las manzanas, las pasas de uvas, una taza de pasas de uvas hidratadas y la preparación que tenemos en la licuadora. Si te está gustando la receta, cuando termine el video compartilo. Y si no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Con todo esto vamos a armar la tarta de manzana sin azúcar y sin ningún tipo de levadura. Vamos a usar papel de cocina antiadherente, que no es lo mismo que papel manteca. Si no tenés, podés untar el molde con aceite y harina de avena. Vamos a primero colocar una capa de las rodajas de manzana en toda la base. Vamos a tratar de cubrirla toda y vamos a agregar ahora la preparación. Con una cuchara nos vamos a ayudar para extender bien la preparación, que nos quede cubierta toda la base. Esto es importante. Y ahora vamos a colocar pasas de uvas y vamos a colocar nueces. No te imaginas lo rica que queda esta tarta. Va a quedar dulce, pero un dulce natural, sin azúcar refinada. Vamos a colocar ahora otra capa de manzanas y también va a ser una tarta húmeda, va a ser una tarta jugosa porque tiene más fruta que avena. Vamos a colocar ahora otra capa de la preparación con avena. Cubrimos toda la superficie y agregamos nuevamente pasas de uvas y nueces. La última capa de manzana. Y contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Última capa de nueces y pasas de uvas y para decorar corté unos palitos de manzana para hacer una terminación diferente. Vamos a cocinar esta tarta de manzana en el horno, pero no lo vamos a precalentar.
Vamos a encender el horno y vamos a colocar directamente la tarta de manzana. Tiempo de cocción aproximado 50 minutos. Mientras se cocina la tarta, vamos a preparar en una olla con 1 litro de agua, vamos a colocar la cáscara de las 7 manzanas que usamos para la tarta, una rama de canela que voy a quebrar de esta forma. Podrías usar también clavos de olor, anís. Bueno, a mí me encanta de esta forma, cáscara de manzana y canela. Fuego medio, vamos a cocinar y antes de que hierva, cuando esté así, de esta forma, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Una vez que se enfrió, vamos a filtrar y vamos a tener una deliciosa infusión que se puede tomar tibia o se puede tomar fría. Aquí en Brasil, donde vivo, está haciendo muchísimo calor, así que en casa tomamos esta infusión fría. Es deliciosa. Nosotros no la endulzamos, pero si tenés ganas de endulzarla, la podés endulzar con lo que prefieras. Disfrútala porque está buenísima y es una forma de aprovechar la cáscara de manzana. La tarta de manzana está lista. Es una tarta de manzana. Tiene un aroma esta tarta de manzana. Vamos a esperar que se enfríe antes de sacarla del molde. Eso es muy importante. Y recuerden que esta es una tarta de manzana húmeda porque tiene mucha manzana, es jugosa. Quiero mostrarles cómo queda por dentro. Las capas de manzana se van a ver de esta forma. Es ideal para el tecito de la tarde, también para desayunar, para compartir con los que más querés. Si valorás mi trabajo y querés colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerte miembro apoyador del canal, haciendo clic en el botón unirse. Y si no podés colaborar económicamente, también podés ayudar compartiendo los videos, dejando un me gusta, un comentario y suscribiéndote al canal. Espero que les haya gustado esta receta y cuando la prueben en su casa, me cuentan en los comentarios cómo les quedó.